Yo no necesito al Papa ni al Magisterio ni a la tradición. Yo solo necesito mi Biblia y al Espíritu Santo para saber la verdad. ¿Cuántas veces has escuchado esto? Quizás tú mismo lo has dicho. Suena piadoso, suena humilde, pero te tengo una noticia. Esa frase es la madre de todas las herejías. En los próximos 25 minutos te voy a demostrar, con pasajes bíblicos devastadores, citas históricas y pruebas lógicas irrefutables, que la idea de yo y mi Biblia es el camino más rápido, no a la verdad, sino a la confusión total y a la soberbia espiritual. Si crees que el Espíritu Santo te dice a ti algo diferente que al resto de la cristiandad por 2000 años, necesitas ver este video. Primero, definamos bien el ataque para no pelear contra fantasmas. La postura protestante clásica, o más bien la evangélica moderna, dice: la Biblia es clara. Cualquier creyente sincero que ore y lea será guiado por el Espíritu Santo a toda la verdad necesaria. Las estructuras de iglesia, concilios y papas son estorbos humanos que corrompen ese mensaje directo de Dios al individuo. Básicamente creen que la ecuación es tu conciencia más. La Biblia es igual a vida. El problema es, si esto fuera cierto, todos los que oran y leen la Biblia estarían de acuerdo. Pero la realidad nos muestra lo contrario. Vamos a ver qué dice la propia Escritura sobre leerla por cuenta propia. Pasaje número 1. El caso del eunuco etíope en Hechos capítulo 8, versículos 30 y 31. Felipe se encuentra a un funcionario leyendo al profeta Isaías. Felipe le hace la pregunta del millón: ¿entiendes lo que lees? Ojo a la respuesta del etíope. Él tenía las escrituras y era un hombre devoto. Pero no dijo: sí, el Espíritu me lo está revelando en mi corazón. Dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¡Boom! La Biblia nos muestra aquí que el texto sagrado requiere un guía autorizado para ser entendido correctamente. Sin el guía apostólico, el texto es un enigma. Pasaje número 2. La advertencia de Pedro en 6 Pedro capítulo 1, versículo 20. Dice textualmente: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Puede ser más claro? La palabra griega es idias, que significa propio o particular. Pedro está diciendo: no puedes tomar este libro y darle tu propio sentido personal. El sentido pertenece a quien lo escribió, el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Pero hay un tercer pasaje que destruye la idea de que solo yo y Dios somos suficientes. Vamos a Mateo 18, versículo 17. Jesús está enseñando cómo resolver conflictos graves entre hermanos. Dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Analiza esto con lógica. Jesús establece a la iglesia como el juez supremo y final en la tierra. Si tú y yo tenemos una disputa doctrinal y los dos tenemos la Biblia, ¿quién desempata? Jesús dice: la iglesia. Ahora bien, si la iglesia fuera invisible o simplemente todos los creyentes, ¿a quién le llevas el caso? Al aire. Es imposible obedecer a Jesús en Mateo 18 si no existe una iglesia visible con autoridad final. El modelo de yo interpreto mi Biblia hace imposible cumplir este mandato de Cristo. Ahora salgamos de la Biblia y veamos la historia. ¿Los primeros cristianos creían en el libre examen? Para nada. Desde el inicio sabían que los herejes siempre usaban la Biblia. Los arrianos, que negaban que Jesús es Dios, citaban la Biblia. San Vicente de Lerins en el año 434 se preguntaba: si la Biblia es perfecta, ¿por qué necesitamos la autoridad de la Iglesia? Y respondía: porque la Sagrada Escritura, a causa de su profundidad, no es entendida por todos con el mismo sentido. Tantos hombres, tantas opiniones. San Vicente vio hace 1600 años lo mismo que vemos hoy. Sin la Iglesia hay tantas opiniones como cabezas, y no tenemos que ir tan lejos. Miremos lo que pasó en la Reforma Protestante. En 1529, apenas unos años después de separarse de Roma, Martín Lutero y Ulrico Zwinglio se reunieron en el coloquio de Marburgo. Ambos decían tener la Biblia, ambos decían tener el Espíritu Santo, ambos odiaban al Papa. Pero cuando llegaron al tema de la Eucaristía, Lutero decía: esto es mi cuerpo, y Zwinglio decía: esto significa mi cuerpo, simbólico. Se gritaron, golpearon la mesa y se separaron, condenándose mutuamente. Si los padres del protestantismo no pudieron ponerse de acuerdo usando solo la Biblia, ¿qué te hace pensar que tú, leyendo en tu casa, vas a encontrar la verdad absoluta sin ayuda? El propio Lutero terminó lamentando: hay tantas sectas como cabezas. Un campesino interpreta un pasaje y ya se cree doctor. Aquí llegamos al punto lógico más fuerte.
el que yo llamo el tiro de gracia a la interpretación privada. Tú dices, yo creo solo en la Biblia. Perfecto. Pero ¿cómo sabes qué libros forman la Biblia? La Biblia no trae un índice inspirado. En ninguna parte del Evangelio de Mateo dice, oigan, la carta de Judas es inspirada, pero el Evangelio de Tomás no. ¿Quién decidió eso? Fue la Iglesia Católica. Fueron los obispos católicos en los concilios de Roma 382, Hipón 3 y Cartago 17, quienes, usando la tradición y la autoridad apostólica, definieron el canon bíblico. Aquí está la contradicción fatal. Si dices que la Iglesia Católica es una institución humana, corrupta y falible, entonces no tienes garantía de que tu Biblia sea correcta. Quizás la Iglesia se equivocó y metió libros falsos o quitó libros verdaderos. Pero si confías en que la Iglesia tuvo la autoridad infalible para discernir qué libros son palabra de Dios, entonces tienes que aceptar que esa misma Iglesia tiene la autoridad para interpretarlos. No puedes usar la Biblia para atacar a la Iglesia que te dio la Biblia. Es como cortar la rama sobre la que estás sentado. Para tener Biblia necesitas tradición y magisterio. Punto. Vamos a la lógica final. Esta es la paradoja del Papa protestante. El protestante rechaza al Papa de Roma porque dice que es un hombre falible. Pero al decir mi interpretación de la Biblia es la correcta, él se convierte en su propio Papa. Si tú interpretas la Biblia y contradices a 2000 años de cristianos, a San Agustín, a Santo Tomás y a los concilios, tú te estás atribuyendo una autoridad infalible superior a la de ellos. El jaque mate es este. Si el Espíritu Santo guía a cada individuo a la verdad, ¿por qué el Espíritu le dice al bautista, bautiza solo adultos, y al presbiteriano, bautiza niños? El Espíritu Santo no puede contradecirse. Por lo tanto, la premisa es falsa. La lectura individual no garantiza la verdad. Necesitas una autoridad externa, visible y divinamente, instituida para desempatar. Esa autoridad es el magisterio de la Iglesia Católica. Respondo rápido a lo que estás pensando. Objeción 1. Pero los de Berea en Hechos 17:11 examinaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad, eran sola escritura. Respuesta: falso. Los judíos de Berea revisaban el Antiguo Testamento para confirmar las profecías sobre el Mesías, pero ellos no inventaron la doctrina cristiana, leyendo solos. Ellos recibieron la enseñanza oral de Pablo. Usaban la Escritura para corroborar, no para crear doctrina desde cero. Y una vez que aceptaron la fe, se sometieron a la autoridad de los apóstoles. Objeción 2. La Biblia dice en 1 Juan 2:27 que la unción os enseña todas las cosas y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Respuesta: contexto, contexto, contexto. Juan escribe contra los gnósticos, que decían tener un conocimiento secreto. Juan les dice a los cristianos, ustedes ya recibieron la unción, el bautismo y la confirmación, y la fe verdadera, no necesitan que estos herejes les enseñen secretos nuevos. Si tomamos ese versículo literal, entonces no deberías ir a escuchar a tu pastor el domingo, porque no tienes necesidad de que nadie te enseñe. ¿Ves lo absurdo? Amigos, la Biblia es el tesoro más grande que tenemos. Pero es un tesoro que Dios nos dio dentro de una familia, la Iglesia. Arrancar la Biblia de la Iglesia y tratar de entenderla solo es como arrancar una hoja de un libro de medicina y tratar de operarte a ti mismo. Te vas a hacer daño. El yo y mi Biblia suena a libertad, pero termina en esclavitud de tus propias ideas y prejuicios. La verdadera libertad es la verdad, y esa verdad ha sido custodiada por la Iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, según Timoteo 3:15. Sé sincero y responde en los comentarios. Cuando encuentras un versículo difícil, ¿quién decide qué significa? Tú mismo, tu pastor, que puede equivocarse, o la Iglesia que lleva 2000 años estudiándolo. Quiero leer tus argumentos. Si valoras la verdad por encima de la comodidad, dale like y suscríbete. Y si quieres ver cómo la Biblia demuestra que Pedro sí tenía una autoridad especial sobre los demás, tienes que ver este video de aquí. Es la clave que cierra todo este tema. Que Dios los bendiga.